Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Eso es lo que hacemos en este momento, amado. Dios te bendiga. Estamos adorando a Dios. Estamos comenzando nuestra transmisión y como podrás notar, siempre hago una introducción utilizando un verso del libro de los Salmos, porque el libro de los Salmos nos cuenta las vivencias del pueblo de Israel y es el libro de la adoración. Lo que significa es alabanza, Teilín en el griego, ¿verdad? Como el nombre de nuestra agrupación. Le damos las gracias a nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan y gracias por separar junto a nosotros este espacio de tiempo para comenzar a adorar a Dios en esta transmisión. Como te dije antes, el culto y la adoración la comenzamos desde que nos levantamos por la mañana, que nos presentamos al Señor, como cuando usted llega a su trabajo y le da los buenos días a sus compañeros. Nosotros también adoramos a Dios en la mañana, en la noche, a mediodía. Hay dos textos del libro de los Salmos que me impactan mucho. En el libro de los Salmos, específicamente en el Salmo número 48 y en el Salmo 145, verso 3, dice el 48.1: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Y en el 145.3 dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Y ahí me quiero detener 2 segundos más. ¿Qué es digno? Digno es aquel que merece algo. Y nuestro Dios se merece toda gloria y toda honra. ¿Y qué significa supremo? Que no tiene, ¿verdad? Que no tiene superioridad. Que en lo espiritual es lo máximo. En nuestros foros judiciales existe un tribunal supremo. Pero muchas veces de aquí se va al apelativo, se va a Boston y se buscan otras decisiones, pero nuestro Dios es supremo. Y la otra palabra que me llama la atención es inescrutable. Inescrutable es que no se puede llegar a saber, a comprender, debido a su complejidad, a su profundidad, a su inmensidad o a su misterio. Por ejemplo, los designios de Dios son inescrutables. Por eso es que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros. Oremos para seguir con el culto. Buen Dios y Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos en todo momento. Desde que nos levantamos, Señor, hasta que nos presentamos y nos acostamos. Gracias por permitirnos adorarte, reunirnos. He traído estos textos, Señor, para que la gente pueda entender mayor qué es lo que estamos haciendo. Cuando adoramos a Dios, adoramos al Supremo. Cuando adoramos a Dios, adoramos al digno. Cuando adoramos a Dios, tenemos todos sus beneficios y lo hemos reconocido por su grandeza. Bendice a cada hermano que está oyendo este culto. Y lo grande es que si entró un poco tarde a la transmisión, pues lo puede escuchar repetitivo. Pero ahora queremos seguir adorándote y bendiciendo tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a continuar con unas alabanzas a través de los labios de nuestra hermana Carmen Gladys Silva y otra alabanza por el hermano Ángel Saldaña. Que Dios nos bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga. En esta noche quiero alabar a mi Señor con la alabanza Reposo Eternal. Gloria a Dios. Santo Jesús, aleluya. Gracias, Señor. Tú eres mi Salvador, mi reposo eternal, en ti confiaré. Cuando cansada estoy, a mi Jesús yo voy, y en él descansaré. Cuando en tribulación, tormentas y turbión abate a mi alma,
que traes la paz y calma. Yo acudo a mi Jesús, mi reposo eres tú, que traes la paz y calma. Me siento tan feliz cuando conmigo estás, oyes mis oraciones. Quiero acercarme más para siempre adorar. Mira mis peticiones. Oh reposo eternal, no me dejes flaquear y ayúdame a buscarte. Quiero contigo estar, para siempre anhelar, hacer en ti morada. Quiero contigo estar, para siempre anhelar, hacer en ti morada. Aleluya, te adoramos, Señor. Mi alma te adora, Dios, aleluya. Qué lindo eres, Señor. Eres nuestro refugio, nuestro reposo, aleluya. Santo eres, Señor. Gracias, Jesús. Me siento tan feliz cuando conmigo estás y oyes mis oraciones. Quiero acercarme más para siempre adorar. Mira mis peticiones. Oh reposo eternal, no me dejes flaquear y ayúdame a buscarte. Quiero contigo estar, para siempre anhelar, hacer en ti morada. Quiero contigo estar, para siempre anhelar y hacer en ti morada. Aleluya. Gracias, Señor, mi alma te adora, Dios. Dios les bendiga, hermanos. Santo Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy voy a ministrar con la alabanza Tengo un nuevo amor. Tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, más que amor mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré
ojos tiernos hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré, no, de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor y el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho: te amo de verdad. Es mi amor, más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Y aquel que le dio a mi vida una razón para amar, es mi amor, más que amor, mi dulce paz. Que el Señor le continúe bendiciendo. Dios te bendiga. Esperamos que haya gozado con esa alabanza. Dios continúe bendiciendo a nuestra hermana Carmen Gladys Silva y a Ángel Saldaña. Gloria a Jesús. Si durante el transcurso de la transmisión usted se siente en alguna necesidad o desea enviar un saludo, lo puede hacer a través de las redes sociales. Si tiene la necesidad de que oremos porque usted se siente enfermo, pues lo invitamos para que tenga fe, siga teniendo fe en Dios y que Dios se manifieste. Para eso es que estamos, gloria a Jesús. En esta hora quiero comunicar, ¿verdad?, que todos los hermanos están invitados, gloria a Dios, para que se suscriban al canal, gloria a Dios, Hija del Tabor. Aleluya. En estos momentos vamos a tener al reverendo David Joel Morales con la exposición de la palabra. Tan pronto él termine, gloria a Jesús, haremos la oración que le indiqué. Dios te bendiga. Dios te bendiga, amado hermano y amigo que me escuchas en esta hora. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por las oportunidades que nos da de considerar su palabra. Quiero invitarte a que me acompañes buscando en tu Biblia, la que tengas disponible ahí en tu casa, y vamos a considerar unos dos versos de la palabra que se encuentran en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2,
comenzando desde el verso número 4. Dice la bendita palabra del Señor, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Damos gracias al Señor. Señor, te adoramos y te glorificamos. Gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Te pedimos, Señor, que ella haga el efecto para el cual está siendo enviada, Señor, que esta palabra nos edifique y nos permita entender, Señor, tu propósito para nuestras vidas, Señor. Te glorificamos y te reconocemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Jesús. Vamos a estar hablando sobre el templo, la casa de Dios. Y quiero comenzar en esta ocasión, pues hablando sobre la necesidad, ¿verdad?, que había de un lugar donde el pueblo de Dios pudiera reencontrarse cara a cara con Dios. Desde el principio de los tiempos, Dios siempre ha estado disponible para estar en comunión con el hombre. Comunión significa poder tener una unidad de propósito, una unidad de comunicación, una conexión, ¿verdad?, con el hombre. Dios tiene una conexión con toda su creación. El salmista dice que toda la creación adora el nombre de Dios. También dice que todo lo que respira alaba a Jehová. Y aún aquellas cosas que quizá no respiran, que son inanimadas en cierto sentido, ¿verdad? El salmista expresa que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Es decir, que todo lo que ha sido creado, todas las cosas, incluyéndonos a nosotros los seres humanos, declaran la gloria y la grandeza de Dios, porque hay una conexión perfecta, ¿verdad?, entre el creador y la criatura, entre lo que Dios ha proporcionado y el mismo diseñador de todas las cosas que existen. Dios desde el principio está disponible para comunicarse con el hombre, tanto así que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Génesis, que significa comienzo, el comienzo de todas las cosas, está registrado en ese libro escrito por Moisés. Dice la palabra que en el principio Dios hablaba cara a cara con el hombre, tenía una comunicación diaria con el hombre, y aunque el hombre disfrutaba de todos los placeres, ¿verdad?, disponibles para él, todo lo que había sido creado, Dios lo creó con el propósito de que el hombre pudiera enseñorearse y pudiera tomar gozo y placer en todas las cosas, tanto así que no le faltaba nada al hombre, al punto de que Dios creó una compañera idónea para él, que eso está registrado en el 2 capítulo del libro de Génesis, y pues en todo momento había esa comunicación. Sin embargo, tristemente, hubo un momento en que las decisiones que el hombre tomó, al igual que hoy en día, afectaron esa comunicación, esa comunión con Dios. Y esas decisiones fueron decisiones que nos alejaron de Dios. Y comenzó un periodo de tiempo en la historia del hombre que hasta el día de hoy dura, que es un periodo de tiempo en el cual Dios ha buscado y también ha insistido en acercarse nuevamente al hombre y ha provisto diferentes medios, diferentes alternativas para acercarse a nosotros los seres humanos. Yo quiero que en este momento tú estés consciente de que Dios quiere acercarse a nosotros, de que Dios quiere que nosotros estemos en comunicación con Él. Es más, yo quiero que tú entiendas que no existe ningún otro fin para nosotros en la vida que el poder estar en comunicación, en comunión con Dios. Nuestra vida carece de sentido si nosotros no podemos estar en comunión con nuestro Creador, con aquel que nos diseñó, con aquel que nos pensó y elaboró todo un plan para Él glorificarse y poder
brindarnos a nosotros la oportunidad de alcanzar el propósito máximo en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que en ese principio, cuando el hombre rompe esa comunicación con Dios, ¿verdad? Dios desciende, dice la palabra, desciende al Edén un día y llama a Adán, que se llamaba el primer hombre, lo llama por su nombre, le dice: Adán, ¿dónde estás? Y Adán le responde a Dios: escuché tu voz en medio del huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y ahí comienza, ¿verdad?, una conciencia de lo que es el pecado, que nos aleja de Dios, en el sentido de que el hombre reconocía que estaba en una condición impropia para estar delante de Dios. Y es que Dios tiene una naturaleza que es santa, y la santidad de Dios requiere, ¿verdad?, de todo aquel que se acerca a Él, que haya un estado de inocencia, haya un estado de pureza, haya una condición en el corazón en la cual se reconozca, ¿verdad?, que Él es santo. Y allí, en ese lugar, Dios comenzó a proporcionar alternativas para que el hombre se pudiera acercar nuevamente a Él. Y yo quiero contarte, ¿verdad?, que cuando los hombres comenzaron a reunirse en el templo, ¿verdad?, años posteriores, desde la época de Moisés hasta el presente, podemos contar 4 templos por lo menos. 4 templos, pero yo te voy a hablar de 5 templos. Y estos templos se diseñaron con el propósito de poder ofrecer unos sacrificios, unos holocaustos que limpiaran en cierta medida la imagen del hombre o la conciencia del hombre respecto al pecado que había en el pueblo, y que pecado es todo aquello que hacemos, decimos o pensamos que nos aleja de Dios, y Dios había establecido un remedio. Ese remedio comenzó en el Edén, como te estaba diciendo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en medio de esa desnudez, que no es sencillamente una desnudez física, sino una desnudez del alma, porque nosotros somos seres espirituales y también somos seres materiales. Esa es la conjunción. Tenemos tres áreas en nuestra vida, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo, así lo declara la Escritura, y lo podemos encontrar, ¿verdad?, a lo largo de la Escritura, esa definición que nos da acceso espiritual a Dios, pero también nos permite interactuar en el mundo material en el cual nosotros estamos. Y Dios sencillamente proveyó un remedio, y ese remedio fue que Él mató un animal para tomar su piel y cubrir al hombre. Hubo un derramamiento de sangre. De hecho, más adelante en la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, es decir, no se perdona el pecado. Y es que la paga del pecado es muerte. Entonces, esa muerte irremisiblemente tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque esa es la determinación. El pecado nos aleja de Dios y provoca la muerte. Fíjate que en un principio Dios creó al hombre eterno, con una característica de eternidad e inmortalidad. Son dos cosas diferentes. Y dentro de la inmortalidad del hombre, el hombre tenía que cumplir con unas condiciones de santidad y de obediencia. Van una atada de la mano con la otra. La obediencia permitía que hubiera un reconocimiento de la soberanía y la majestad de Dios. Pero cuando el hombre toma la decisión de desobedecer a Dios, y bueno, todos conocemos un poco de la historia, ¿verdad?, que Dios le dijo al hombre que de todo árbol del huerto del Edén podía comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieren de ese árbol ciertamente morirían. Y esa muerte es precisamente lo que estamos hablando. Es una muerte en términos espirituales, es una muerte que te aleja de tu Creador. Y nadie alejado de su Creador puede ser feliz, puede tener paz, porque nosotros funcionamos en relación directa con nuestro diseñador, con nuestro diseño.
Es como si tú trataras de poner una pieza, ¿verdad?, que no corresponde dentro del rompecabezas. O como si trataras de ponerle una pieza mecánica a un carro que no corresponde. Puede ser que funcione un tiempo, pero no va a funcionar tan perfectamente como la pieza que se diseñó para esa función en particular. De esa misma manera, nosotros fuimos diseñados para estar en comunión con Dios, para tener paz con Dios. Y te pregunto yo en este día, ¿tienes paz con Dios? Es importante que podamos entender estos conceptos para poder tomar decisiones que nos afecten positivamente en nuestras vidas. Dice la Escritura que Dios tomó aquella determinación, entiendo yo que fue una determinación drástica en la cual Dios dio muerte a unos animales, le confeccionó ropas al ser humano, hubo derramamiento de sangre para poder restablecer aquella comunión. Sin embargo, el pecado tuvo consecuencias. Y yo quiero que hoy entendamos, ¿verdad?, a través de este mensaje, que el pecado, aunque Dios perdona nuestro pecado y Dios nos limpia de nuestro pecado y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, sin embargo, las consecuencias de ese pecado están presentes. Y muchas de esas consecuencias muchas veces toma tiempo, ¿verdad? Y muchas veces no se pueden evadir nunca. Si van a estar persiguiéndonos el resto de nuestra vida. Así que es tan importante nosotros poder entender ese detalle de que tenemos que estar alejados del pecado. Cuando Dios estableció ese sistema se estableció, el sistema de sacrificios y holocausto, a lo largo de un periodo largo de tiempo que comenzó mucho antes de que Dios escogiera al pueblo hebreo como su pueblo, ¿verdad?, escogido, su pueblo seleccionado para hacer luz a todas las naciones. Dice la Escritura dice la Escritura que Dios le ordenó a Moisés, en tiempos de Moisés, que construyera un lugar para él habitar. Y ese lugar se llamaba el tabernáculo de adoración. Ese tabernáculo fue construido en tiempos de Moisés. Y aunque no estaba en un lugar fijo, ¿verdad?, ese lugar tenía una composición específica que Dios le dio a Moisés. Ese lugar tenía un diseño único. Y dentro del diseño había un lugar que se llamaba el lugar santo. Y había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba depositada el arca del pacto. Y esa arca del pacto, ¿verdad?, simbolizaba la presencia de Dios. Simbolizaba la presencia de Dios. Ese arca del pacto, ¿verdad?, y el tabernáculo estuvo con el pueblo de Moisés durante un periodo de tiempo largo, pasando el periodo de los jueces hasta Elí. Elí fue un sumo sacerdote que fue el último juez y fue sumo sacerdote. Y Elí y sus hijos guardaban, ¿verdad?, custodiaban el arca del pacto. Y durante los tiempos de el rey Saúl, el arca del pacto fue perdida. Fue perdida en una batalla en un lugar que se llama Ebenezer. Y durante esa batalla, el pueblo de los filisteos capturó el arca del pacto y se perdió hasta los tiempos del rey David. Dice la Escritura que cuando el rey David tuvo su tiempo de grandeza, la palabra de Dios dice que nació en su corazón el deseo de construirle casa a Dios, construir un templo para el Señor, un lugar donde pudiera reposar el arca del pacto, un lugar donde el pueblo pudiera ir a encontrarse con Dios y ofrecer sacrificios a Dios. Y David se propuso esto en su corazón, y en medio de toda su grandeza David comenzó a buscar los elementos que hacían falta para construirle casa a Dios. Imagínense, ¿podremos nosotros construirle casa a Dios? Yo creo que no. Yo creo que no hay forma de que nosotros podamos construirle casa a Dios, ¿verdad? Dios es tan grande y tan poderoso que no hay un lugar
que pueda contener la presencia de Dios. Sin embargo, hoy en día yo te puedo decir que Dios ha escogido nuestro corazón. El corazón del hombre es el lugar de la habitación de Dios. Dios no busca templos hechos de manos de hombre, sino que Dios quiere que nosotros pongamos nuestro corazón en su disposición, ¿verdad? Y cuando hablamos del corazón, no estamos hablando sencillamente de la bomba que bombea sangre todo nuestro cuerpo, sino que estamos hablando del recipiente de nuestras emociones, ese recipiente de la disposición. ¿Cuál es nuestra disposición, verdad? La disposición de David era tener un lugar para adorar a Dios. Esa disposición está en tu mente, está en tu corazón, tener un lugar para ofrecerle sacrificios a Dios. Y David dispuso todo. Sin embargo, Dios habló a David y Dios veía la disposición que tenía David y le dijo: tú no vas a poder construirme casa, porque tú has sido un hombre sanguinario, tus manos han derramado sangre. Y volvemos al principio de este mensaje. Dios es un Dios santo y la santidad de Dios requiere que nosotros nos guardemos en muchas áreas. Hay cosas que nosotros, decisiones que nosotros tomamos, acciones que llevamos a cabo que muchas veces entorpecen de una manera muy directa nuestra relación con Dios e incluso pudieran tronchar los planes que Dios ha tenido con nosotros. Por eso yo te invito a que reflexiones sobre las oportunidades que Dios nos da. Dios nos da oportunidades todos los días. Dice la palabra de Dios, hablando el salmista, que nuevas son cada mañana sus bendiciones. Nuevas son. Dios tiene una nueva oportunidad para nosotros todos los días. Sin embargo, hay que observarlas y hay que tenerlas en nuestras manos. Dios le dijo a David: no me vas a poder construir porque has sido un hombre sanguinario. Tus manos se han llenado de sangre. Pero aún así, David adquirió un lugar para construirle casa a Dios. David adquirió un lugar que se conocía como la Era, es decir, el solar de Araúna el Jebuseo. Y allí en ese lugar construyó un altar. Y ese lugar fue consagrado para servicio a Dios. Y en ese lugar su hijo Salomón, su sucesor al trono, construyó el primer templo. Un templo hermoso, con muchas especificaciones. Y eso se llevó a cabo en Jerusalén, ¿verdad? En donde hoy hay una explanada que se conoce como Arán es Sharif, o el noble santuario. Y hoy en día en ese lugar se alza una mezquita musulmana que se conoce como la Mezquita de Omar o la Cúpula de la Roca, que es uno de los centros más importantes de veneración musulmana. En ese lugar donde se construyó ese primer templo que se hizo bajo el reinado del rey Salomón. Un templo hermoso que tenía 3 plantas, tenía cubiertas todas las paredes de madera de cedro, excepto el piso que era de madera de ciprés. Todo estaba con tallados esplendorosos que tenían flores, palmas, motivos decorativos, tenían querubines. Era una creación hermosísima para su tiempo y verás para reconocer la bendición que Dios les había dado. Ese templo fue el lugar más importante dentro del reinado de Israel y durante el tiempo de Salomón y años posteriores. Sin embargo, ese templo fue destruido, ¿verdad? Fue destruido durante la incursión de los babilonios y a manos de Antíoco Epífanes fue destruido ese templo y fue reconstruido bajo el exilio, ¿verdad? En Babilonia, ¿verdad? Fue reconstruido por Zorobabel. Dice que los exiliados judíos regresaron de Babilonia y construyeron
con muchas dificultades y demoras, un nuevo templo, que quedó terminado para el 516 a.C. y esa empresa fue dirigida por un príncipe de la casa de David que se llamaba Zorobabel. La distribución del segundo templo fue más o menos parecida a la del primer templo. Sin embargo, ¿verdad? No duró mucho tiempo, sino que, ¿verdad? Este segundo templo fue destruido precisamente por el rey seleucida Antíoco Epífanes IV. Saqueó y profanó ese templo con la famosa conocida como la abominación desoladora, colocando en aquel lugar una estatua de Zeus, ante la cual ordenó que se ofreciesen sacrificios de cerdos, un animal sumamente inmundo para el pueblo judío, y en el cual se reflejaba toda la inmundicia, ¿verdad? Y la suciedad. Este señor, ¿verdad? Este hombre, Antíoco Epífanes, cometió esa abominación, y eso fue registrado por un historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo. Así que fue terrible. El tercer templo fue construido, según el mismo Flavio Josefo, por Herodes el Grande. Y aunque se conoció como el segundo templo, realmente fue la tercera reconstrucción del templo. Y consistió en un enriquecimiento y un embellecimiento del templo de Zorobabel, pero en contraste con las dos etapas anteriores, era mucho más grande en términos de extensión. Y esas obras se prolongaron hasta el periodo donde Roma comenzó a tener al pueblo judío oprimido. Y terminaron las obras, pero lamentablemente fueron este templo de Herodes el Grande, ese tercer templo, fue destruido también. Fue destruido por Tito Vespasiano, un general del ejército romano. Hay un cuarto templo, ¿verdad?, que se menciona en la Biblia, y aunque no es un templo real, no fue físicamente construido, se considera y está ahí mencionado, y es un templo que lo vio el profeta Ezequiel a través de una visión. Ese templo, ¿verdad?, está registrado en los capítulos 40 y 43 del libro de Ezequiel, y contiene una descripción detallada de ese templo de Jerusalén, pero solamente existió en una visión que tuvo el profeta, ya que en el tiempo de Ezequiel el templo ya estaba destruido por los babilonios, y él lo que estaba era describiendo lo que iba a ocurrir en un futuro. Sin embargo, ¿verdad?, todos estos templos pasaron durante un periodo de tiempo en el cual el hombre, especialmente el pueblo judío, tenía que llegar al templo para ofrecer sacrificios a Dios por sus pecados. Pasado el tiempo, Cristo vino y ofreció su propia sangre como un sacrificio único y suficiente para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación. Y yo quiero hacer notar un detalle bien interesante, en que Cristo ofreciera su propia sangre como sacrificio por nuestros pecados, único y definitivo. En un principio Dios creó al hombre y lo creó perfecto. Lo creó del polvo de la tierra. Dios sopló en él aliento de vida. Ese hálito de vida contenía una parte de Dios mismo que le permitía al hombre poder tener contacto espiritual y material. Sin embargo, el pecado lo alejó, ¿verdad?, como dijimos anteriormente. Y entonces tuvimos que entrar en un periodo de sangre, de sacrificios de sangre, donde dice la palabra de Dios, hermanos, que los sacrificios de los machos cabríos no podían satisfacer, ¿verdad?, la demanda causada por el pecado. Sin embargo, Jesucristo, al ofrecer su propio sacrificio único y suficiente, se dio un evento muy interesante.
Cristo murió el día de la Pascua, ¿verdad? La Pascua era una festividad que se recordaba y se recuerda hasta el día de hoy, en la cual en la Pascua se recordaba la liberación del pueblo judío de Egipto por medio de un evento que se llamó la Noche de los Primogénitos. El día de la Pascua, Dios libró al pueblo de Israel por medio de la sangre de un macho cabrío, el cual Dios le dijo al pueblo: vas a untarlo en el dintel de la puerta de tu casa. Y ordenó al ángel de la muerte dar muerte a todos los primogénitos, aleluya, excepto las casas que tuvieran el dintel de la puerta untada con sangre de un macho cabrío perfecto. Y ahí esa sangre liberó de la muerte, ¿verdad?, ese hogar. De igual manera se siguió recordando hasta los tiempos de Jesucristo, hasta los tiempos modernos. Sin embargo, en el tiempo de Jesucristo ocurrió algo poderoso, y es que la sangre de Jesucristo untada en el dintel de la puerta, fíjese qué interesante, la cruz era un madero como el dintel de las puertas, y esa sangre fue untada en ese madero el día de la Pascua, el día de la recordación de la muerte de los inocentes, de los primogénitos. Sin embargo, mire qué poderoso, Dios no dejó su obra en ese momento. Cristo murió, pero más importante de que muriera es que resucitó. Al tercer día Cristo resucitó. 50 días después de la Pascua se celebraba otra fiesta en el pueblo judío, y era la fiesta de las cosechas. Era una fiesta en donde se celebraba la abundancia, la provisión de Dios. Y en términos de la iglesia ocurrió un evento poderosísimo también. 50 días después de la Pascua de Jesucristo, el día de Pentecostés. Pente significa 50. El día de Pentecostés, aleluya, en aquellos primeros cristianos, aquellos que habían creído en Cristo, descendió el Espíritu Santo y sopló sobre aquellos hombres y mujeres, niños, ancianos, sopló poder. Y yo quiero traer a tu consideración un detalle bien importante. En ese momento nació una nueva criatura. Al igual que cuando Dios tomó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida y creó vida en esa figura de barro, igualmente en esta otra figura, no hecha por barro, no hecha con un solo individuo, sino con muchos individuos que creyeron en Jesucristo, que aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal, ahí hubo también un soplo del Espíritu, y ese soplo le dio vida a esa iglesia primitiva. Esto es un evento muy importante y relevante para nosotros. ¿Por qué? Por lo que tuvimos la oportunidad de leer al principio. Pedro registra ahí en su carta que nosotros somos piedras vivas, que nosotros representamos el tabernáculo de Dios, que somos nosotros los que representamos en este momento el lugar donde se refleja y donde habita la presencia de Dios para nuestro tiempo. Somos nosotros quienes portamos el Espíritu Santo. Fíjense qué tan poderoso es lo que estamos hablando. Que antes Dios se manifestaba al pueblo a través de unos rituales que se hacían en este lugar que Dios había seleccionado. Fíjense un detalle, solamente quiero mencionarlo. En el tabernáculo había una orden de sucesión para que el sacerdote, el sumo sacerdote, pudiera llegar al lugar santísimo y ofrecer un sacrificio de expiación. Se conocía como un sacrificio de expiación, esos sacrificios que se ofrecían para perdonar los pecados del pueblo. Y mire cómo sucedía esto. Se mataban ¿verdad? Estos animales que tenían que ser seleccionados y que tenían que ser perfectos, sin mancha ni ninguna señal que los hiciera imperfectos delante de Dios. Se mataban esos animales fuera del tabernáculo. Se recogía la sangre de esos animales y se quemaba el animal en un gran altar que estaba frente al tabernáculo. La sangre que se recogía se tenía que llevar hasta el lugar santísimo, pero antes de entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote
tenía que hacer un alto en un gran recipiente de agua que se conocía como el mar, se conocía ese lugar, y él tenía que bañarse completamente de pie a cabeza, cambiar sus vestidos antes de entrar al tabernáculo de adoración. Una vez él se cambiaba sus vestidos y estaba ya limpio completamente, tomaba la sangre y entraba al tabernáculo. Iba caminando con el recipiente, y cuando entraba en el lugar santísimo, allí estaba el arca del pacto. El arca del pacto que tenía encima una cubierta que parecía una tapa, pero no lo era. Ese lugar, esa cubierta que se conocía como el propiciatorio, simbolizaba el lugar donde estaba la presencia de Dios, entre dos figuras de querubines que entrelazaban sus alas. Y era justo ahí en el propiciatorio que el sumo sacerdote derramaba la sangre. Mire este simbolismo tan importante que hasta el día de hoy el pueblo judío lo cree y lo confiesa. Cuando la sangre era derramada sobre el propiciatorio, Dios estaba mirando desde el cielo y miraba las leyes, las tablas de la ley que estaban dentro del arca. Y esas tablas de la ley eran las mismas leyes que el pueblo había transgredido, eran las mismas leyes que el pueblo había violado y por las cuales era culpable de muerte. Sin embargo, la sangre inocente, al cubrir ese propiciatorio, hacía que Dios tuviera misericordia del pueblo. De igual manera, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado en el día de hoy y nos hace propicios delante de Dios, nos hace aceptables delante de Dios. Por eso es que es tan importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, el propósito de Dios para nuestras vidas. Y Pedro nos dice que nosotros somos piedras vivas, que nosotros somos, mire cómo dice la palabra, dice que somos una casa espiritual, que hemos sido edificados como un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, que nosotros somos los que estamos encargados de llevar la presencia de Dios en la tierra. Porque en Apocalipsis capítulo 22 dice, hablando de la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, la que nosotros vamos a llegar a alcanzar, dice que en esa Nueva Jerusalén no hay templo. No hay templo, no hace falta el templo. ¿Por qué? Porque Jesucristo habita en ese lugar y Él es precisamente la presencia necesaria. El templo que va a estar en ese lugar se va a llamar Jesucristo. Y nosotros no vamos a necesitar de un lugar donde poder ir a presentarnos delante de Dios. Yo escucho mucha gente hablando de los templos y erróneamente muchas veces he escuchado la frase: vamos para la iglesia, salimos de la iglesia, estamos en la iglesia. Sin embargo, la realidad es que la iglesia somos nosotros. Tú y yo somos la iglesia, hermano. Tú y yo estamos llamados a reflejar a Jesucristo. Y la pregunta que está en el aire, la pregunta que yo constantemente me planteo y por la cual me esfuerzo por ser lo mejor que puedo ser es: ¿estoy representando yo la presencia del Señor de la manera adecuada? ¿Estoy yo siendo el portavoz que Dios quiere que yo sea de la palabra de Dios? Esto no se trata de predicar bonito o de predicar con profundidad o de predicar con palabras elaboradas. Dios quiere que nosotros reflejemos su grandeza, así como la reflejaba el templo que construyó Salomón por indicación de su padre David. Un templo que tenía una belleza sin igual, un templo que todos los que visitaban Jerusalén quedaban admirados con ese lugar. Un templo donde habitaba un solo Dios. Un solo Dios. ¿Estaremos nosotros comprometidos con un solo Dios? ¿O será nuestro templo como el templo tal vez de Zorobabel, cuando Antíoco Epífanes el cuarto
entró y lo profanó y metió allí una estatua de Zeus. Dios quiere que nosotros tengamos un espacio en nuestro corazón en donde solamente quepa Él. Un lugar en nuestro corazón que solamente lo refleje a Él. Que nuestras acciones reflejen su palabra. Que nuestra boca solamente hablen palabras edificantes. Muchas veces durante mi juventud tuve momentos en los que yo decía palabras a la ligera. Yo creo que a todos nos ha pasado eso en algún momento en nuestras vidas. Y yo recuerdo que mi amado padre, que siempre ha sido un gran ejemplo para mí, me decía: David Joel, de toda palabra ociosa daremos cuenta al Señor. Es decir, me recordaba constantemente la importancia de que nosotros cuidemos nuestras palabras, porque nuestra palabra habla de Dios. A veces nos apasionamos con temas aquí en la tierra, diversos temas, entre uno de los que más nos apasionan son los deportes. O nos apasionamos por temas como la política y perdemos de vista lo más importante. Lo más importante es que nosotros somos templo de Dios. Dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y a veces perdemos de vista eso en cosas tan sencillas como cuidar de nuestro cuerpo. El cuerpo está perfectamente diseñado por Dios y tiene unos mecanismos de defensa naturales para enfrentar las enfermedades. Ahora mismo con esto del coronavirus, hay personas que han desarrollado el coronavirus y naturalmente el cuerpo ha desarrollado unos anticuerpos contra el coronavirus. De hecho, se busca a través de la vacuna que el cuerpo pueda desarrollar defensas naturalmente contra este virus terrible. Y es que Dios nos ha capacitado de una manera poderosa, pero nosotros tenemos que tener cuidado de nuestro cuerpo. Tenemos que entender la responsabilidad que conlleva ser un templo para Dios. Así como en la antigüedad, el sumo sacerdote tenía que limpiarse completamente de pie a cabeza y tenía que tener vestidos de lino que ni siquiera permitieran el sudor, que no hubiera ningún desperdicio delante de Dios antes de entrar en el lugar santísimo. De igual manera nosotros tenemos que tener cuidado de nuestra vida, de lo que hacemos, de lo que hablamos, de lo que miramos, de lo que pensamos. No hay nada oculto para el Señor. Y con esto no quiero decir que Dios está como un tirano severo observando nuestra conducta para castigarnos. No. Estoy diciendo que cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros deseamos ser agradables al Señor de nuestro corazón, solamente van a salir pensamientos positivos para acercarnos a Dios. Aleluya. Muchas veces nos esforzamos en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria, por ser los mejores. Por ser los mejores en nuestro trabajo, por ser los mejores en nuestra comunidad, por ser los mejores en un deporte, por ser los mejores en alguna cosa. Yo te quiero invitar en este día a que tú seas el mejor cristiano, a que te esfuerces por hacer lo correcto. Hacer lo correcto es integridad. Y hoy en día nuestro mundo carece de integridad. Hoy en día nuestro mundo necesita modelos que demuestren que la integridad sigue siendo y sigue representando a Dios. Ninguna persona que no tiene a Dios en su corazón puede ser íntegro, porque la integridad viene de Dios. La integridad procede de aquel que no puede mentir, aquel que es perfecto en todas sus cosas. Por eso es que yo creo que tenemos que ser templo del Señor de una manera viva y eficaz. Somos piedras vivas. Cada uno de los primeros cristianos en ese primer siglo estuvieron dispuestos hasta la muerte con tal de predicar a Cristo. Cuando el sumo sacerdote y los escribas y los fariseos enfrentaron a Pedro y le dijeron que se callara la boca, que no siguiera predicando a Jesucristo, él les dijo: ¿a quién tengo que obedecer yo? ¿A Dios o a los hombres? ¿Por qué? Porque había integridad en su corazón. Y aunque estaba enfrentando a las autoridades,
estaba respaldado por la autoridad máxima y estuvo dispuesto hasta la muerte. Cada uno de los primeros cristianos estuvieron dispuestos hasta la muerte. Hoy en día vivimos vidas muy cómodas y aún durante la pandemia hemos tenido grandes oportunidades. Sin embargo, hoy en día, quizás no ante un circo romano lleno de fieras, quizás no ante el peligro de la cárcel, quizás no ante el peligro inminente de la muerte, pero la iglesia del Señor tiene que tomar postura. Muchas veces no podemos tomar postura porque nuestras vidas no están andando con integridad delante de Dios. Dios está haciendo un llamado a la integridad, un llamado a que nosotros podamos construir un templo agradable a Él. No importa lo que haya pasado anteriormente, no importa que tu templo haya sido destruido 3, 4, 5 veces, siempre hay una oportunidad de reconstruir. Y yo te quiero invitar hoy a que tomes una decisión, a que te pares firme, porque dependiendo de lo que nosotros hagamos, hoy probablemente nuestras generaciones van a tener una oportunidad de reconocer a un Dios verdadero, un Dios justo, un Dios bueno, que es el Dios verdadero, el que nos diseñó, el que nos dio vida nuevamente, el que nos dio una nueva vida a través del Espíritu Santo con un nuevo soplo. Esa es la obra perfecta de Dios. La obra perfecta de Dios no terminó en la cruz. Sí, la sangre fue un remedio, pero solamente eso, un remedio. Cuando la iglesia se decidió a seguir a Jesucristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo sopló nuevamente. Y al soplar nuevamente nos dio vida. Una vida que tenemos que valorar, una vida que tenemos que conservar y una vida que tenemos que demostrar. Dios te bendiga, hermano. Yo te invito a que en esta hora, si este mensaje ha llegado a tu corazón y tú has entendido que necesitas ponerte a cuentas con Dios, la palabra de Dios dice, hablando el profeta Isaías, dice, venid luego y estemos a cuentas. Si nuestros pecados fueran rojos como la grana, pueden ser blancos. Fueran rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve. Yo te invito a que tú vengas y limpies tu vida delante del Señor. Tan sencillamente como una oración, tan sencillamente como proponernos nuevamente andar como Dios quiere que andemos, por el bien de su obra. Le damos gracias al Señor porque Él nos habla, hermano. Y cuando Dios nos habla para nuestro bien, porque Él solamente tiene pensamientos de bien. Le doy gracias al Señor por la congregación en la que estamos, por nuestro pastor, por los hermanos que colaboran para que estos mensajes lleguen, hermanos, que son los que están ahí anónimamente muchas veces dando de su tiempo. Le damos gracias al Señor. Quiero orar. Padre Santo, Padre Justo, Dios de amor, de misericordia, te damos la gloria a ti. Solamente queremos, Señor, perfeccionarnos en ti, acercarnos a ti, piedra viva. Señor, tú eres la piedra que desecharon los edificadores, pero que vino a ser la cabeza del ángulo, la piedra perfecta, la que une todas las demás piezas para que ese edificio, Señor, no se caiga. Dios, solamente en ti podemos estar seguros y podemos estar firmes. No podemos, Señor, encontrar seguridad ni firmeza en otras áreas. Te rogamos, Espíritu Santo, que sigas fortaleciendo nuestras vidas y que nos uses con poder para la gloria tuya. Te amamos y te glorificamos, Señor. Glorifícate en esta noche y te pedimos, Señor, que tú hagas la obra completa en todos aquellos que te han conocido alguna vez, pero que quizás se han alejado de ti. Padre, que tú les recibas nuevamente y pongas en sus manos un anillo, les cubras con una capa y les des nuevamente una herencia. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, hermano. Dios nos bendiga una vez más. Le damos las gracias a Dios por la exposición de la palabra a través de los labios del reverendo David Joel Morales. En esta hora voy a orar por los hermanos que se han comunicado, que quieren una oración por sanidad, por petición, por alguna situación especial. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Vengo ante tu presencia, Dios, confiando en ti,
en el poder de tu palabra, en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por este espacio de tiempo que hemos tomado para escuchar tu palabra, para escuchar las alabanzas, Señor, reconociendo que tú eres digno, que eres supremo, que eres inescrutable, que nos habla, Señor, que nos cuida, Señor, que tienes compasión de nosotros. Dios, en esta hora te presento a los hermanos que se han comunicado, que tienen alguna situación especial, que tienen Señor, una dolencia, una condición de salud que requiere, Señor, un milagro tuyo, Jehová. Solo tú, Jehová, puedes hacerlo. Nosotros, Señor, tenemos la fe, confiamos en ti. Y si es tu voluntad, Dios mío, que seamos sanados de la enfermedad que fuera, Dios, en ti confiamos, Señor. Yo envío tu palabra sobre cada amigo, sobre cada hermano que se ha comunicado y que tiene fe. La envío en el nombre de Jesús de Nazaret para que sean sanados. Y pido que una vez sientan sanidad, lo testifiquen para, Señor, que se siga expandiendo el Evangelio. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por los que pudo cantar, por el Señor, por el que predicó, Dios amado, y por cada espacio de tiempo que tú nos has permitido en esta hermosa noche. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, amados, te pedimos que pasado mañana, jueves, sí, a las 7 de la noche, ya estés esperando el próximo culto por este mismo canal. Que Dios te bendiga. Amén.